Existen varios foros y videos en internet de personas que dicen y afirman que Caín es hijo de Satanás. Aquellas personas que sostienen esta creencia se basan en una doctrina llamada la simiente de la serpiente. ¿Qué es la simiente de la serpiente? Bueno, es una doctrina muy controversial que se ha hecho muy popular en estos últimos años entre muchos cristianos. En realidad, como dije al principio, esta teoría se la asocia a la creencia de que Caín es hijo de Satanás. Y se fundamenta en decir que cuando se dice que el pecado original de Adán y Eva fue el comer del fruto del árbol prohibido, esto solo vendría siendo una metáfora, y que lo que verdaderamente sucedió fue que hubo un acto de fornicación entre Eva y Satanás, y por consecuencia de este acto nacería Caín, y este mismo vendría siendo hijo prácticamente de Satanás, o la serpiente, y de ahí viene el término la simiente de la serpiente. Ahora aquí viene lo importante que quiero hablar en este video. ¿Debemos creer al 100% lo que dice esta doctrina? La verdad es que no. ¿Y por qué? Pues porque simplemente Caín no es hijo de Satanás, sino de Adán. Aquellos que afirman y defienden que Caín es hijo de Satanás no tienen sustentabilidad bíblica para afirmar esto. Pero ojo, con esto no quiero decir que no existe algo llamado la descendencia de la serpiente o de Satanás, porque en realidad sí lo hay. Pero no es como esta teoría lo enseña, diciendo que sí, que Satanás embarazó a Eva y que bla bla bla. Porque no es así. Pero primero vamos por partes, porque en este video lo que quiero es refutar algunas de las ideas que plantea la teoría de la simiente de la serpiente. Para empezar, el iniciador de la doctrina de la simiente de la serpiente fue un predicador pentecostal estadounidense llamado William Marion Branham, que existió en el siglo XIX. Y bueno, ahora en la actualidad su autoría ha tenido un gran impacto entre muchos cristianos, y a la vez también sus controversias. Para decir que Caín es hijo de Satanás, los defensores de la simiente de la serpiente se sustentan con la interpretación forzada de ciertos versículos de la Biblia, de los cuales se basan en decir que la Biblia nunca menciona que Caín es hijo de Adán, y que el versículo de Génesis 4:1, donde dice que conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, es solo una mala traducción o una mala interpretación de la palabra. Y para sustentar esto se basa en un Targum del mismo Génesis 4:1. Para quienes quizá no sepan, los Targum son interpretaciones de la Torá al idioma arameo para aquellos hebreos que por motivo del cautiverio perdieron su idioma natal. En este Targum de Génesis 4:1 nos dice que Adán conoció a Eva, su mujer, la que quedó preñada de Samael, o sea Satanás, y transgrediéndola engendró a Caín. Y bueno, aquí como podemos ver, este es el Targum del cual afirman que Caín es hijo de Satanás. Este Targum es conocido como el Targum Pseudo-Jonathan, conocido así por su autor, Jonathan ben Uziel, el cual fue un rabino y cabalista de la provincia de Judea en tiempos del Imperio Romano. Y la versión de este Targum data del siglo XVI. Además, sus escritos sobrellevan muchas interpretaciones erróneas de las escrituras, ya que por eso lleva su nombre como Pseudo-Jonathan. Pseudo, que significa falso en griego, y Jonathan pues al autor, ya que la versión original de este Targum no menciona que Eva y Satanás hayan fornicado, sino que este Targum narra que Adán había abusado de Eva, y de ahí nacería Caín. Debemos tomar en cuenta que este Targum igual no es contemporáneo a la época, ya que este autor existió en tiempos del Imperio Romano, y no de los primeros exilios de Israel. Así que tampoco es fiable creer que Adán haya abusado de Eva, como dice este Targum. Igualmente, si nos ponemos a revisar otros Targum, dicen lo contrario. Por ejemplo, el Targum de Rav Tzadia Gaon de Génesis 4:1 nos dice esto: y Adán realmente tomó a Eva, su esposa, y quedó embarazada, y engendró a Caín. Y bueno, en otro Targum llamado Onkelos nos dice lo siguiente: y Adán conoció a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz a Caín. Pero bueno, nosotros como fieles de Dios, a simple vista, desde la misma traducción de la Biblia que tenemos, sabemos que el versículo de Génesis 4:1 sí da a entender claramente que Caín es hijo de Adán. No debemos irnos por otro lado. Yo creo que Dios no nos ocultaría un misterio así en su palabra. Además, si buscamos en otras fuentes extrabíblicas como en el libro de Jacer, podemos ver cómo explícitamente se dice que Caín es hijo legítimo de Adán y no de la serpiente o de Satanás. En Jacer capítulo 1 versículo 14, y los niños, está hablando de Caín y Abel, y los niños crecieron y su padre Adán, les dio una posesión en la tierra. Y bueno, aquí hay otro versículo más claro. En Jacer capítulo 2 verso 26. Mientras ellos caminaban en el campo, Caín, el hijo de Adán, repito, Caín, el hijo de Adán, avanzó hacia ellos.
Y basta, aquí creo que ya no hay más que hablar. Aquí ya se menciona explícitamente, como dije, que Caín es hijo de Adán. Aunque existen otros argumentos de la simiente de la serpiente, como por ejemplo el por qué si decimos que Caín es hijo de Adán, no aparece en su genealogía. Caín no aparece en la genealogía de Adán debido a que la genealogía de Génesis 5 se enfoca en la línea de descendencia que lleva Adán desde Set. También debemos tomar en cuenta que Abel tampoco se lo considera en la genealogía de Adán, ya que fue asesinado por Caín al principio. Y de igual forma, tanto en el libro de los jubileos como en el libro de Jacer se narra que Caín fue asesinado. En Jacer, capítulo 2, versículo 27, en Tubal Caín le dijo a su padre que sacara su arco, y con las flechas golpeó a Caín y lo mató, porque pareció ser un animal. En Jacer, capítulo 2, versículo 28, las flechas entraron en el cuerpo de Caín, y él cayó a tierra y murió, y Dios devolvió el mal que Caín conforme a su perversidad había hecho. Y para quienes se lo preguntaban, pues sí, Caín, después de asesinar a su hermano Abel y que fuese echado a vagar por el mundo, falleció por causa de su descendencia misma, ya que los miembros de su propia descendencia lo asesinaron, confundiéndolo con un animal, como dice aquí en el texto. Además, Caín fue maldecido, lo cual sería una de las razones más simples y principales por las que no se le toma en cuenta la genealogía de Adán. Pero bueno, pueden haber muchos más motivos por el cual Caín no se lo considera en la genealogía de Adán. Pero también, como dije, a Abel tampoco se lo considera ni en la genealogía de Adán que se menciona en Génesis ni en la del Evangelio de Lucas, porque en cada genealogía que nos describe en la Biblia comienza desde Set. Otro argumento es sobre el uso de la palabra la cual en Génesis 4:1 para referirse a que fue Eva quien dio a luz a su hijo Caín, sin que Adán haya tenido alguna interacción con ella. Pues eso en lo personal me parece algo muy rebuscado. Eso ya es rebuscadísimo y la verdad no hace falta hablarlo aquí porque se extendería más el video y sería de por gusto. Y pues como dije al principio, no creo que la palabra de Dios nos oculte un misterio de esa magnitud. Yo creo que Dios nos dejó su palabra y su palabra tal como está escrita es clara. Además, Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y al crear doctrinas así como esta de la simiente de la serpiente trae mucha confusión dentro del cristianismo. La palabra de Dios también dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que como recomendación, lo ideal sería clamar a Dios, pedirle dirección y discernimiento para no caer en teorías así y seguir escudriñando la palabra que tal como la tenemos es clara y es luz para nuestras vidas. Y bueno, eso sería todo el video por hoy, espero que les haya gustado y que Dios les bendiga.